Vamos a presentar a Jorge y Arturo Arditi, han preparado juntos esta presentación, son socios en Arditi más RDT Arquitectos, es un importante despacho dedicado al diseño arquitectónico y también la promoción inmobiliaria, con más de 300 obras y 80 premios internacionales. Brindarán la conferencia Los nuevos retos en las envolventes arquitectónicas. Otro aplauso para Jorge Arditi. Bueno, ante todo, como ustedes saben, somos un despacho de arquitectura, en paz descanse. Mi papá fundó el despacho, posteriormente entró Arturo a formar parte de la oficina y yo entré al último. Primero Dios, mi hijo ya está estudiando arquitectura, está siguiendo los mismos pasos, cosa que estamos muy contentos de seguir este legado arquitectónico. Nos apasiona la arquitectura, nos apasiona generar espacios sensibles, donde le cambiemos positivamente la cultura y la vida a la gente, ¿no? Que eso es algo esencial. Aprendemos a hacer ciudad y pues poco a poco nos vamos moldeando con características interesantes. Pero vamos a entrar un poquito a detalle en la presentación. Apunto hacia acá. Listo. Vamos a pasar, como les dije antes, diferentes tipologías y me voy a enfocar un poquito más en la parte de fachadas y un poco en la arquitectura en sí de la esencia del espacio de los mismos edificios. Desde el año de 1994 asistimos a un congreso internacional de sostenibilidad que era en Chicago y se llamaba sostenibilidad, ¿no? De alguna manera dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver con la arquitectura si la misma arquitectura se sostiene en ente por sí misma? Entonces, aprendimos de todo el daño que le estamos haciendo al planeta y desde ese momento empezamos a aplicar diferentes cuestiones y yo creo que la mejor área para que un proyecto sea sustentable es básicamente su arquitectura en sí, no todas las tecnologías que le ponemos, sino una buena orientación, una buena ventilación, una buena estructura, unas buenas alturas, una buena espacialidad para generar sensaciones espaciales que a la gente le cambie positivamente la vida, como lo dije antes. Y en este caso, este es el corporativo Banorte en Ciudad de México, donde implementamos algo muy interesante, donde mayor incidencia solar teníamos, bajo un estudio que hicimos conjuntamente con especialistas de la UNAM, era en la parte oeste del edificio, o sea, teníamos una carga térmica muy fuerte y decidimos en su momento generar una doble piel con especialistas que obviamente tenemos cristales inteligentes, tenemos una modulación inteligente y esto es base de nuestra arquitectura. El que modula, Dios lo ayuda. Suena así como chistoso, pero es real, porque generalmente jugamos en módulos de 1.22, 2.44, en este caso tenemos 4.88 de piso terminado a piso terminado y todo lo que ven en nuestra arquitectura, ya sea orgánica e inorgánica, viene con una modulación base, que de la revolución industrial a la fecha es lo que nos mantiene en una formación correcta para hacer un desperdicio cero, que eso es lo que buscamos, que venga el módulo de fábrica, que se instale directamente en obra y que tengamos un residuo mínimo o cero. Y obviamente esto repercute en el bolsillo del cliente, pero lo más importante, estamos ayudando al planeta, que es lo que buscamos en este caso. Aquí lo ven una segunda piel de cristal ventilada, porque lo vamos a ver a continuación. Se hicieron estudios de viento para romper ese efecto sifón que se pueda generar en las mismas terrazas. Y lo más importante, fuimos de los primeros despachos en generar terrazas en oficinas. Muchas veces antes de la pandemia decían, ¿quién hace una terraza en una oficina? Ese espacio perdido. La gente come en el escritorio en la mayor parte de las oficinas en México y necesitan un espacio de trabajo y de convivencia para que se ejecute correctamente esta operación. Aquí lo vemos en la planta, es una planta casi cuadrada con una estructura muy limpia, el core de lado. Obviamente ven el norte hacia dónde está y a dónde viene la mayor incidencia solar. Entonces en este caso hicimos una doble, es como ponerle una gorra prácticamente a las plantas, donde reducimos la carga térmica al interior conjuntamente con los cristales. Otro factor muy importante es también la adecuación de las persianas. Muchas veces hablamos de fachadas y tecnologías de fachadas. Es muy importante también el tipo de persiana, porque eso también nos ayuda muchísimo a reducir la carga térmica y el bienestar del confort internamente dentro de cada una de las plantas. Aquí vemos un poquito también las terrazas. Estos son los huecos que se van generando dentro de las terrazas para romper el efecto sifón, la ventilación cruzada. Se generan con medio de rejilla Irving también esos parasoles y esa adecuación generando unos jardines colgantes dentro de los espacios de las terrazas. Y lo que hacemos también es generar una pantalla lumínica para poderle hacer publicidad también al edificio, poderlo
conmemorar en días festivos, que pueda ser alusivo y pueda comunicar también algo al entorno dentro de la misma ciudad. Pasamos a otro proyecto, este es el Multisport CDI. Tenemos entendido que fue el primer proyecto en México que genera una doble fachada sifón ventilada. Esto no es invento nuestro, esto se usa muchísimo en Europa. Y dentro de este Multisport que tenemos acá, y me da mucho gusto acá porque hay muchas empresas que han trabajado con nosotros, siguen trabajando con nosotros, ya han aportado gran cantidad de ideas, innovaciones dentro de nuestros proyectos, cosa que agradezco a todos ustedes su presencia el día de hoy. En este proyecto tenemos una alberca olímpica, una media alberca olímpica en planta baja, unas instalaciones de squash y racquetball, un gimnasio multisport con diferentes salones del deporte y un gimnasio multiusos de básquetbol, voleibol y fútbol de salón en la parte superior. Todos los envolventes del edificio tienen cristales, obviamente de baja reducción de UV y de cuestión de energía térmica, pero lo más importante también del proyecto es que en esta fachada de acá, donde da el gimnasio, que lo usan aproximadamente 500 personas o 500 asociados en este club, lo interesante es que generamos conjuntamente con especialistas de Londres y de la UNAM esta doble fachada ventilada. Entonces, esta doble fachada ventilada lo que hace es que estas rendijas de abajo se abren automáticamente en los puntos claves y se genera naturalmente una corriente de presión de aire que hace una ventilación cruzada dentro del gimnasio. Y eso nos ayuda a no utilizar el aire acondicionado y genera un mejor confort dentro de las instalaciones del mismo. Aquí tenemos detalles de la misma doble fachada ventilada, la zona de la alberca cubierta, que es una alberca media olímpica. Del lado derecho un detalle más de la doble fachada ventilada, la parte del gimnasio, que es la que ventila con ventilación cruzada y da un espacio muy agradable. Porque, ¿qué nos pasa en los gimnasios? El olor, aunque haya aire acondicionado, el olor no se va. Y la única forma de quitarlo y de quitar ese olor de sudor es con una ventilación, una buena ventilación natural que salga y entre por los dos lados. Tenemos también el espacio multiusos de la parte de la cancha de básquetbol, voleibol y fútbol de salón, con cristal inteligente en la parte de arriba, luz indirecta para no deslumbrar a los deportistas dentro de este mismo espacio y un jogging perimetral en la misma. Este edificio ganó el mejor edificio deportivo en el año 2000 a nivel mundial, cosa que nos dio muchísimo gusto. Tenemos también el Corporativo Telefónica Ciudad de México. Este edificio de 25,000 metros cuadrados de oficinas tiene algo muy interesante, porque igual que Banorte, lo que hicimos acá es una doble fachada también ventilada, con terrazas en gran parte de las oficinas para dar ese confort, pero lo interesante es lo mismo, toda la fachada viene en una modulación de 1.22 por 2.44 y esto nos permite generar un panel exacto para cubrir la trave y la parte baja del entrepiso de la oficina y posteriormente un cristal completo de 1.22. Y esto nos permite generar el módulo en fábrica, traerlo directamente a la obra, instalarlo con una perfección de sello para evitar los problemas de introducción o filtración de agua en general. Obviamente generamos también unos pequeños partesoles y una gran amenaza que tenemos en la Ciudad de México, tristemente, es la lluvia ácida. Entonces tenemos que manejar materiales correctos que se adecúen perfectamente al lavado de la lluvia ácida y sobre todo también a la impregnación de plomo que se va generando en diferentes partes del edificio, desgraciadamente. Aquí tenemos diferentes detalles que se hicieron también con prefabricados, con una modulación, respetando la modulación también en el factor horizontal, no tanto en el vertical. El edificio ha sido acreedor a diferentes premios también por su estructura. Enrique Martínez Romero, en paz descanse, un gran ingeniero, resolvió el edificio sin columnas intermedias, cosa que le da una agilidad interna y una espacialidad muy, muy interesante al edificio. Perdón, me regreso una acá. Este es el corporativo CEO en Ciudad de México. Actualmente también las oficinas de Danone, Mazda, Huawei y otras empresas. Este está ubicado en la zona de Santa Fe, con una zona comercial en planta baja. Y aquí lo interesante del edificio es también esa semblanza de la modulación misma, también el control solar en diferentes áreas, manejando también terrazas entre las dobles pieles que se van generando también dentro del mismo edificio. Importantísimo hacer una buena conciencia en la modulación exterior. ¿Cuántas veces no pasa que llegue el arquitecto a decorar las oficinas por dentro y pone persianas de 15 centímetros con un muro de tabla yeso que corta
a una tercera parte de la ventana, ni se ve el canto del muro y posteriormente mete un ajuste de persiana. En este caso, cada 3 módulos es una oficina promedio, cada 5 módulos es una oficina gerencial y obviamente lo demás queda de una cuestión totalmente abierta. Entonces eso permite un mejor desempeño dentro de la modulación de las mismas fachadas que tristemente mucha gente no implementa correctamente. Muchas veces se utilizan módulos visuales que atractivamente desde el exterior se ven bien, pero funcionalmente al interior de las oficinas no genera un desempeño correcto. Este es el corporativo Scalia Guadalajara, que son las oficinas de Oracle en Puerta de Hierro. Una fachada audaz, complicada, con mucha geometría, en la cual nos ha permitido un buen desplazamiento en cuanto a su modulación y también entrar en factores de economía. Entonces también esto nos ayudó muchísimo entre la combinación de las terrazas que lo ven en fachada, el movimiento de la parte comercial, porque esta es una parte comercial en planta baja, y el remate que está interesante, que se va hacia el frente del edificio. Todo esto tiene mucha complejidad. Hay que pensar desde las persianas, qué pasa cuando está el cristal inclinado en ambas direcciones, qué pasa, cómo se limpia el edificio, que las góndolas tengan un pantógrafo que correctamente pueda darle la cabida de limpieza correcta, y todo esto obviamente se multiplica en el factor Excel, como bien lo dijo Javier, pero entra dentro de una fórmula que tenemos que entrar en una combinación correcta para poder dar un desempeño correcto. En este caso, jugamos mucho con la verticalidad de los aluminios, la horizontalidad de los aluminios, el buen desempeño interno. Para nosotros, lo más importante antes de la forma del edificio en fachada es la buena funcionamiento interno de las oficinas y la espacialidad, porque al hablar de nivel comercial en oficinas, los brokers son los que califican al edificio, y cuando compiten grandes empresas por la rentabilidad del edificio, es lo que critican, y es lo primero que tenemos que buscar antes de la forma funcional de la misma fachada. Obviamente, también ver la calidad de los cristales que van dando el envolvente general del edificio, para ver dónde está la correcta orientación del mismo. Aquí vemos un poquito la cuestión de las fachadas, ciertos detalles de los remates de los aluminios que cambian ángulos interesantes. Por aquí está también Hugo Patlán, que nos ha ayudado muchísimo en la cuestión del diseño de las fachadas, y yo creo que es un factor muy importante. Como arquitectos podemos ser directores de orquesta, pero no sabemos tocar todos los instrumentos. Pero sí sabemos decir cuando el violín está desafinado y hay que cambiarlo para el siguiente movimiento. En este caso es muy importante siempre adecuarnos a equipos profesionales que nos ayuden a poder generar nuestras ideas y poderlas plasmar perfectamente en tercera dimensión. Este es el primer corporativo de WeWork que hubo en México. Lo hicimos en la zona rosa, en la calle de Hamburgo y Varsovia, donde el lado izquierdo es el render, del lado derecho es la realidad. Y esto es muy importante poner esta comparativa, porque uno puede engañar fácilmente a escala o en proporciones en una cuestión de una imagen al resultado final. En este caso, obviamente, la carga térmica se reduce con estos parasoles horizontales en la fachada donde mayor incidencia hay. Tenemos esta fachada con unos parasoles verticales en la calle de Varsovia, y tenemos unas terrazas importantes que se van generando en la parte superior del edificio. Y aquí la combinación entre el cristal inteligente y el cristal natural en fachadas donde no hay esa incidencia solar como en la fachada norte, pues obviamente es una combinación adecuada, pero lo más importante aquí es que los expertos nos han ayudado a poder dar la tonalidad correcta en los lugares para poderle dar la estética correcta al mismo entorno del mismo edificio. Otro proyecto es Mazarik 191 en Ciudad de México. Esto es interesante porque el edificio no tiene aire acondicionado, es un edificio que se hizo una reforma de este espacio, y lo padre de este edificio es que aunque tenga entrepisos muy pequeños, logramos hacer una ventilación cruzada de un espacio al otro, porque tiene la misma fachada en la parte posterior, y lo que hicimos es generamos estas terrazas verdes con una doble fachada ventilada en unos ángulos inclinados que detienen parte de la primera fachada. Se generan estas terrazas y tienen unas aperturas laterales para el cruce de ventilación natural, y eso genera cuando uno abre las puertas corredizas de la oficina, porque todas son corredizas y todas se abren, genera un flujo muy, muy agradable de aire, de conexión con la parte frontal, con la parte posterior del mismo edificio. Y en la noche le metimos unas tiras LED en la parte, se le dejó una canaleta en la parte inferior donde no le cae el agua para generar ese efecto LED
en toda la fachada, y con la tecnología que tenemos hoy en día, pues con los teléfonos podemos cambiar la cuestión en general de toda la misma fachada. Posteriormente, el Corporativo Reforma Diana, un proyecto muy interesante porque tenemos 1780 de frente, con un terreno que se abre en T en la parte posterior, un edificio que podíamos haber construido alrededor de 60 y tantos pisos, que lo permitía el reglamento, pero estructuralmente no nos daba. O sea, eran más las columnas que iba a haber en planta que la eficiencia de las oficinas. Entonces llegamos a un término medio a una altura de 32 niveles de altura, aproximadamente un poquito más de 130 metros de altura, y un edificio muy interesante porque le sacamos el mayor provecho sin meterle crucetas, porque una de las problemáticas es de que no queríamos crucetas dentro de las oficinas porque iban a generar unos marcos muy pronunciados, y sobre todo la gente no iba a poder pasar de un espacio al otro con tanta libertad dentro de la misma planta. Otro de los retos interesantes es que el edificio está diseñado para tener mucha torsión. Entonces, en el caso de un sismo fuerte, el edificio tiene un desplazamiento en la parte superior, puede tener un desplazamiento hasta de 1 metro en la parte superior. Entonces, ¿esto qué representa? Que si yo hago este edificio con prefabricados o cierto tipo de cristal, las piezas se revientan y puedo matar a gente en la calle. Entonces, ese fue uno de los retos principales, y lo que hicimos acá es por medio de un panel HPL, por medio de módulos con cierta flexibilidad, hicimos módulos independientes que trabajan a distinta forma en toda la horizontalidad y verticalidad de la fachada. Entonces, esto permite una seguridad para que el edificio, que ya han pasado sismos fuertes, el edificio no se le ha roto un solo cristal, cosa que ha trabajado correctamente. Tiene una doble fachada también en la parte frontal. Estas terrazas generan esta gran pantalla. Estas líneas que ven ustedes en la fachada son lámparas que generan un reloj urbano, el cual se le va a aplicar dentro de poco porque no lo han prendido todavía. Y pues obviamente un poquito de la forma, con la complejidad que teníamos del ancho, pues generamos, como comúnmente lo conocen, es el Jenga de México. No sé por qué le dicen el Jenga, será coincidencia, pero ha sido un gran reto y es un gran edificio, y pues lo intentamos hacer también, y dentro de nuestra arquitectura generar una arquitectura contemporánea, atemporal, que envejezca con dignidad, que eso es lo que buscamos dentro de nuestros proyectos. Aquí ven un poquito los cortes del mismo edificio, ciertas fachadas o cierta estructura de cómo se detiene la doble pantalla en la parte de Reforma, que es muy importante ver la torsión también dentro de esta misma pantalla. Posteriormente, este es un proyecto que se está haciendo actualmente, Residencia Las Flores, en el sur de la Ciudad de México, que esas ya son más losas horizontales. Se trabaja con una tipología independiente entre cada una de las losas, con una complejidad mucho más sencilla de las pasadas, y esto es obviamente cuidarse más que nada del ruido de lo que es el periférico, porque tiene una incidencia de ruido tremenda, y posteriormente eso también se aplica en los demás proyectos. Museo Memoria y Tolerancia, un museo que al día de hoy tenemos conocimiento que es el tercer museo más visitado de México. Ha ganado más de 48 premios de arquitectura a nivel internacional, cosa que estamos muy contentos. Y lo interesante también de este proyecto es toda la aplicación que le dimos a las fachadas. En la parte frontal del edificio tenemos prácticamente un claro de 45 metros por una altura de 32 metros en la peor zona sísmica y de subsuelo de la Ciudad de México. Las pilas son a 52 metros de profundidad, hay lodo en la parte baja del edificio, y pues esto genera un problema tremendo para la fachada suspendida que trabaja independientemente. Ha pasado sismos muy fuertes, pero trabaja de una manera totalmente independiente para poderle dar esa claridad a este lobby, que es la parte central del mismo museo. Obviamente es un marco, la estructura de concreto es híbrida, que es una comparación, tenemos material de columnas de metal con un forro de concreto en su totalidad. Aquí vemos un poquito el isométrico de cómo está conformado el museo. Esto es lo que les digo, que es un marco, la misma estructura completa. Tenemos un gran claro en la parte de la fachada, y aquí vemos prácticamente cómo son los tensores y la modulación también del mismo cristal en su entorno. Museo de Historia Natural, un proyecto que no creo que se vaya a llevar a cabo. Desgraciadamente el gobierno de la Ciudad de México lo puso en stand-by, lo ha tenido ahorita en el cajón. Es un concurso que ganamos conjuntamente con Gantús Arquitectos, Studiometría y nosotros,
en el bosque de Chapultepec, donde se respetan las bóvedas, tan es así, se remodelaron ya 4 bóvedas, y lo que tiene interesante, y es la magia de este proyecto, es que es una nueva estructura para el Museo de Historia Natural. Y lo que estamos haciendo acá es todos estos cristales que ven acá, son cristales inteligentes que tenían opacidad, y esta opacidad se manejaba según la posición del sol y nos generaba una sombra natural al interior del gran lobby. Lo que hicimos aquí es un lobby totalmente abierto, que la gente, aunque no visite el museo, puede entrar directamente a la zona del lobby, o los corredores o cierta gente también puede subir peatonalmente a la azotea, que forma parte y un eje compositivo con la Estela de Luz y Paseo de la Reforma en su entorno general. Paso a la siguiente. Esta es un poquito la vista lateral. Tenía un black box que se cierra totalmente para eventos y ciertos espectáculos colaterales del museo. Este es el lobby principal, que es lo que les decía. La gran estructura es un marco de acero y todos los cristales tenían un control de opacidad para poder generar el confort internamente dentro del mismo museo de una manera con su buena orientación. Ciudad Gobierno Zacatecas, de la misma manera, sí hicimos un complejo en total de 20 y tantos edificios en las afueras de Zacatecas, no en el área de preservación de la UNESCO, en el Cerro del Gato, como ven en la parte derecha, y en la composición utilizamos los materiales naturales. Aquí nos apoyaron muchísimo en la cuestión del estudio, de toda la cuestión de la orientación de los cristales. Las fachadas están orientadas correctamente hacia donde mayor incidencia solar hay, y obviamente se le dejó un crecimiento también a los mismos edificios, cuidando también mucho la quinta fachada. Para nosotros también la quinta fachada es un factor muy importante para la cuestión de incidencia solar, sobre todo, y también estética dentro del entorno de saber hacer ciudad. Estos son diferentes áreas. El edificio de la mujer, tristemente, tiene que haber una dependencia para cuidar los derechos de la mujer en el estado de Zacatecas, donde hicimos una doble también fachada ventilada, en este caso, ciertos podios para accesos a los diferentes edificios, y donde mayor incidencia solar había, pues obviamente lo cerramos con materiales de la zona. Residencial U-Place, actualmente ya se encuentra terminada en Ciudad de México, la torre del lado derecho, está cerca de calle 10, en periférico, casi con viaducto, donde es residencial, son departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, y aquí también la composición muy interesante fue generar módulos para la misma torsión del edificio, donde podamos compenetrar módulos de panel de HPL conjuntamente con cristal inteligente, con ventilación, de aperturas con seguridad, porque eso es muy importante también dentro de los edificios de gran altura, poder dejar aperturas con seguridad, sobre todo para los niños pequeños que habitan sus familias en estos edificios, dejando las áreas comunes en la parte alta con unas vistas extraordinarias a la Ciudad de México, diálogo entre los dos edificios con ciertos cubos que salen de las áreas comunes entre los mismos elementos del edificio, y también cuidando mucho que envejezcan con dignidad. Para nosotros es muy importante los materiales que envuelven al edificio, y no que en pocos años dependamos si el cliente pinta o no pinta el edificio. Entonces eso también es un factor muy importante en las fachadas. Este es Triángulo Pedregal, próximo a su construcción. Es un centro comercial con una iglesia, aunque no lo crean, suena raro, pero yo creo que lo hicieron un poquito para cuando uno va de compras y se siente muy mal, pues ya te vas a confesar y quedas perfectamente perdonado. Entonces, lo interesante de este centro comercial era un poco la incidencia solar que teníamos dentro del entorno de la iglesia. Queríamos darle muchísima luz natural a esta iglesia, y el ruido también era muy importante. Entonces aquí generamos una doble piel también de cristal, una opaca y una transparente, donde se juega con la incidencia solar natural y la artificial de noche, generando un doble cristal en la parte del altar, generando un espejo de agua y también una caída de agua, una cascada por atrás del altar principal de la misma, cuidando también los aspectos acústicos del ruido del agua para que se puedan dar perfectamente los sermones religiosos en el interior. Este que se quedó en proyecto, desgraciadamente, es el proyecto no construido de Aeroméxico en Paseo de la Reforma. Era una ala truncada de un avión, donde, muy interesante, cuidábamos toda la incidencia solar por medio de parasoles horizontales de prefabricados. Entonces, para nosotros esto era un factor también muy importante dentro del aspecto de estudiar correctamente el buen desempeño de una fachada. Aquí vemos las diferentes vistas junto al San Regis, de cómo quedaba el corporativo.
Ese se está haciendo actualmente residencial Villonte en Cozumel, que es un residencial mucho más pequeño, con adecuaciones correctas al clima, a la orientación, al buen aislamiento. También un problema que tenemos grave, que cuidamos todos, es la transmisión del calor por medio del aluminio, que eso también rompe el balance que buscamos. Podemos tener una perfección a lo mejor en el cristal, en el diseño, y muchas veces no cuidamos correctamente cómo el aluminio transmite el calor al interior del mismo espacio. Entonces, en este caso, hubo un muy buen estudio y se está haciendo para que obviamente la incidencia sea lo menor posible. Angelópolis, próximamente en Center Puebla, es un edificio de residencial, otro de oficinas y otro de hotel, en la zona de Angelópolis en Puebla, también cuidando las mismas cuestiones de la fachada, con terrazas, con modulaciones, con parasoles, cuidando también la cuestión del ruido, la incidencia, y lo más importante también, que haya un diálogo entre lo que son departamentos, oficinas y hotel con la cuestión de las persianas. Muchas veces nosotros siempre reglamentamos en todos los edificios que las persianas tienen que ser las mismas, del mismo color, y no al día de mañana hay departamentos que tienen rojas, verdes, azules o diferentes marcas y rompe la estética totalmente, y no nada más la estética, la cuestión de la eficiencia también en la fórmula que se hace dentro del edificio. Y por último, tenemos Residencial Atali en Costa Rica, un proyecto que estamos haciendo actualmente en la zona de San José en Costa Rica, residencial totalmente. Y aquí también importante, ya que hay gente de Costa Rica que no me dejarán mentir, en Costa Rica llueve horizontalmente, ¿sí o no? Yo no lo podía entender hasta que viví ahí un rato y dije, wow, ¿qué es esto? Entonces era muy importante toda la cuestión de las terrazas, darles el asoleamiento correcto, y todavía de la terraza, si se dan cuenta, salen ciertos elementos todavía con techo de cristal para evitar ese ángulo y no se moje tanto el interior de las mismas terrazas. Entonces aquí es una combinación de concretos aparentes. Como bien lo explicó Javier, estamos también trabajando correctamente con el constructor para hacer ciertas figuras y ciertas entrecalles locales con artesanos locales, cosa que le da un rendimiento y también le da un carácter muy interesante dentro del entorno de las mismas fachadas en Costa Rica. Aquí vemos un poquito de cortes, se hacen siempre cortes a detalle, no voy a entrar tanto en partes técnicas, ni mucho menos, y aunque sea un residencial que no lo nota, pero sigue siendo modular, y lo usamos de esta manera porque da una eficiencia increíble en toda la cuestión de los materiales y sobre todo en el ahorro económico que le estamos dando al cliente finalmente. Con eso termino. De veras, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Ha respetado el tiempo increíblemente bien. Y sin verlo, creo. No, sí lo estaba. Algún secreto había. Bueno, hay varias preguntas. Voy a ver si podemos hacer preguntas breves con respuestas breves también. Algo más. Sí. Vamos a la primera. Al que modula, Dios lo ayuda. ¿Pensás que la impresión 3D podría permitirte mayor libertad a la hora de modular una fachada? 100% en cosas. Seguro que preguntan, no sé de dónde viene la pregunta, pero muchísimas gracias. Actualmente estamos trabajando en la modulación de una fachada 3D, que es una combinación de un tipo prefabricado con una cuestión de posteriormente una integración de paneles de aluminio con una integración de un panel de madera. Pero sí ya lo estamos trabajando y próximamente esperemos ya tener un inicio. Muy bien, la primera pregunta era de la arquitecta Karina Tarrice desde Buenos Aires, socia de... Sí. La segunda pregunta, Eric Valdés. ¿Qué metodología utilizan para el diseño de los proyectos?